¿Qué harías si la persona que juró amarte y construir un futuro contigo te diera la espalda de la manera más fría y calculadora que puedas imaginar? No por falta de amor, o al menos eso decía ella, sino por una estrategia que, en su mente, era lo mejor para su hijo. Esta es mi historia. La historia de cómo mi esposa me denunció, pensando que mi ausencia sería la llave para un futuro mejor para nuestro pequeño. Una decisión que rompió nuestra familia y nos marcó para siempre. Fue un acto que no nació del odio, sino de un cálculo, de una lógica que pesó mi presencia en una balanza y la encontró insuficiente frente a las promesas de un sistema. Quédate hasta el final y déjame saber en los comentarios si crees que el fin realmente justifica los medios. Y antes de que empecemos este viaje, cuéntame, ¿desde qué hermoso rincón del mundo me acompañas hoy? Me encanta leerlos a todos y sentir que esta comunidad no tiene fronteras. Si pudiera embotellar un aroma, sería el de nuestro pequeño apartamento en esos años. Olería a café recién hecho por las mañanas, a la mezcla de cilantro y cebolla que Elena usaba como base para casi todas sus comidas, y, sobre todo, a la suave fragancia de la loción de bebé que le poníamos a Mateo después de su baño nocturno. Ese era el olor de mi hogar, el olor de mi felicidad. Vivíamos en un segundo piso, en un edificio modesto donde las paredes parecían guardar los ecos de las vidas de todos los vecinos. Nuestro espacio era reducido. La cocina estaba separada del salón solo por una barra de madera que yo mismo había lijado y barnizado, y el cuarto de Mateo era tan pequeño que apenas cabían su cuna y una mecedora. Pero para mí, ese lugar era un palacio. Cada objeto contaba una historia. El sofá de segunda mano que encontramos en un mercado de pulgas, con su tapicería gastada pero increíblemente cómodo. El marco de fotos digital en una esquina que rotaba imágenes de la sonrisa sin dientes de Mateo. Los dibujos que mi hijo empezaba a garabatear y que Elena pegaba en el refrigerador como si fueran obras de arte de un maestro renacentista. Mi vida giraba en torno a dos ejes: mi trabajo y mi familia. O, mejor dicho, mi trabajo existía por y para mi familia. Tenía dos empleos. Por la mañana, trabajaba en la cocina de un restaurante, un lugar caluroso y ruidoso donde el vapor y los gritos del chef eran la banda sonora de mis días. Mis manos estaban perpetuamente marcadas por pequeños cortes y quemaduras, pero me sentía orgulloso de mi labor. Aprendí a moverme con rapidez y eficiencia, a transformar ingredientes sencillos en platos que hacían sonreír a la gente. Era un trabajo honesto, un trabajo que ponía pan en nuestra mesa. Por las tardes, después de un viaje en autobús de casi una hora, llegaba a mi segundo empleo, conserje en un edificio de oficinas. Era un mundo completamente diferente. El silencio de los pasillos vacíos, el olor a productos de limpieza y el brillo de los suelos de mármol recién pulidos contrastaban con el caos de la cocina. Mientras barría y limpiaba, mi mente volaba. Soñaba despierto. Pensaba en el futuro, en el día en que pudiera tener un solo trabajo, uno que me permitiera llegar a casa a tiempo para bañar a Mateo y leerle un cuento antes de dormir. Soñaba con el día en que mi situación migratoria se resolviera, ese nubarrón constante en el horizonte de nuestros planes. Elena era la arquitecta de nuestro hogar. Mientras yo construía los cimientos económicos con mi esfuerzo, ella edificaba el alma de nuestra familia. Su dedicación a Mateo era absoluta. Creaba para él un mundo mágico dentro de nuestras cuatro paredes. Le construía fuertes con sábanas y cojines, inventaba historias de animales fantásticos y le cantaba canciones de cuna con una voz tan dulce que a veces, desde la puerta, yo me quedaba escuchándola, conmovido. Ella administraba nuestro modesto presupuesto con una habilidad asombrosa, estirando cada billete para que nunca nos faltara nada esencial. Celebraba cada pequeño logro de Mateo como una victoria monumental. Su primera palabra, sus primeros pasos, la primera vez que logró apilar 3 bloques de juguete, uno sobre otro. Su risa era el motor que me impulsaba a levantarme cada mañana, incluso cuando el cansancio pesaba sobre mis hombros como una manta de plomo. Nuestras noches eran nuestro santuario. Una vez que Mateo se dormía, profundamente arrullado por las canciones de su madre, Elena y yo nos sentábamos en nuestro viejo sofá. A veces, simplemente nos quedábamos en silencio, apoyados el uno en el otro, compartiendo el cansancio y la paz del final del día.
pero la mayoría de las veces hablábamos. Hablábamos de todo y de nada, de las anécdotas graciosas de nuestros trabajos, de los nuevos gestos que había hecho Mateo, de las noticias del día y, sobre todo, hablábamos de nuestros sueños. Nuestro gran sueño era comprar una casita a las afueras de la ciudad, una casita con un pequeño jardín, no pedíamos mucho, un pedazo de césped donde Mateo pudiera correr descalzo, un lugar donde pudiéramos poner un columpio y, tal vez, plantar un pequeño huerto con tomates y hierbas aromáticas. Ese sueño era nuestro faro, la promesa de que todo el sacrificio actual valdría la pena. Cuando tengamos la casa, empezaba Elena, y mis oídos se agudizaban. Pintaremos el cuarto de Mateo de color azul cielo, con nubes blancas en el techo, y en el patio pondremos una mesita para que pueda dibujar al aire libre. Yo le seguía la corriente, añadiendo detalles a su visión. Y yo construiré una parrilla de ladrillos, decía, para hacer barbacoas los domingos con nuestros amigos. En esos momentos, la casita era tan real que casi podía oler el césped recién cortado y el humo de la parrilla. El tema de mi estatus legal siempre estaba presente, como un personaje secundario en la obra de nuestra vida. Era un problema que abordábamos con un optimismo forzado. Ya verás, pronto encontraremos una solución, decía yo. Solo necesitamos ahorrar un poco más para un buen abogado. Elena asentía, pero en sus ojos a veces veía un destello de miedo, una preocupación que no se atrevía a expresar con palabras. Para ella, mi situación no era solo un obstáculo burocrático, era una fuente de inseguridad, la posibilidad latente de que nuestro mundo, construido con tanto esfuerzo, pudiera desmoronarse por un tecnicismo legal. Yo intentaba restarle importancia, asegurándole que mi trabajo era estable, que mis jefes me apreciaban y que mientras fuera discreto y trabajador, todo estaría bien. Pero en el fondo, ambos sabíamos que vivíamos en un equilibrio precario. Recuerdo una tarde de domingo en particular. Habíamos ido al parque, los tres juntos. Mateo corría torpemente detrás de las palomas, soltando carcajadas cada vez que alzaban el vuelo justo cuando estaba a punto de alcanzarlas. Elena y yo estábamos sentados en un banco, observándolo. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y suspiró. «Es perfecto», dijo en voz baja. «Este momento. Es todo lo que quiero». Yo la abracé, sintiendo una oleada de amor tan intensa que casi dolía. En ese instante, bajo el sol tibio de la tarde, con la risa de mi hijo como música de fondo, sentí que tenía todo lo que un hombre podía desear. Éramos una unidad, un equipo invencible. O al menos, eso era lo que yo creía con cada fibra de mi ser. No tenía ni la más remota idea de que, en la mente de la mujer que amaba, ya se estaba gestando un plan que redefiniría por completo el significado de la palabra nosotros. La lógica de su amor, una lógica que yo no podía comprender, estaba a punto de chocar frontalmente con la mía, y las consecuencias de esa colisión estaban destinadas a destrozar el perfecto mundo que contemplábamos en ese parque. El cambio no llegó como un trueno, sino como una llovizna fina y persistente que, sin darte cuenta, te empapa hasta los huesos. Al principio, eran detalles tan pequeños que los atribuí al estrés, al cansancio acumulado de criar a un niño pequeño y administrar un hogar con recursos limitados. Elena, mi vibrante y parlanchina Elena, comenzó a volverse más introvertida. Las conversaciones en nuestro sofá se hicieron menos frecuentes. A menudo, cuando yo llegaba a casa, la encontraba absorta frente a la pantalla de nuestra vieja computadora portátil, la misma que usábamos para ver películas y hacer videollamadas con mi familia en mi país de origen. Pero ahora, su rostro no reflejaba entretenimiento, sino una concentración intensa, casi febril. Tenía docenas de pestañas abiertas en el navegador, todas ellas con títulos que parecían sacados de manuales gubernamentales, programas de asistencia familiar, beneficios para madres cabeza de hogar, requisitos de elegibilidad para subsidios de vivienda. Cuando me acercaba por detrás para darle un beso en la mejilla, ella cerraba la tapa de la computadora con un movimiento brusco, casi instintivo, como si la hubiera pillado haciendo algo prohibido. «¿Qué lees con tanto interés?», le preguntaba con curiosidad genuina. «Nada importante», respondía con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Cosas de mamás, investigando sobre nutrición para Mateo». Yo le creía. ¿Por qué no habría de hacerlo?
Su dedicación a nuestro hijo era una de las cosas que más amaba de ella, pero había algo en su evasiva, en la tensión de sus hombros, que me dejaba una sensación extraña, como una nota desafinada en nuestra canción familiar. Las llamadas telefónicas también cambiaron. Empezó a recibir llamadas de números desconocidos. Cuando contestaba, su voz bajaba a un susurro y se encerraba en nuestra habitación. Podía escuchar fragmentos de sus conversaciones a través de la puerta. Sí, entiendo. ¿Y cuál sería el siguiente paso? No, él no sabe nada. Es por el bien de mi hijo. Si yo le preguntaba quién era, me daba respuestas vagas. Una amiga del grupo de mamás del parque, o del centro comunitario, preguntando por cursos de manualidades. Cada excusa era plausible por sí sola, pero juntas formaban un patrón de secretismo que me inquietaba profundamente. Era como si estuviera construyendo una vida paralela, una vida de la que yo no formaba parte. Nuestro hogar, antes un refugio de calidez y risas, empezó a sentirse diferente. El aire se cargó de una tensión palpable. Era como vivir dentro de una burbuja a punto de estallar. Las risas de Mateo seguían resonando, ajenas a la tormenta que se gestaba sobre nuestras cabezas, pero entre Elena y yo, el silencio se había vuelto un abismo. Yo intentaba cruzarlo, desesperadamente. Le preparaba su cena favorita, le compraba pequeñas flores en el mercado, le proponía ver una película juntos después de que Mateo se durmiera. Ella aceptaba con una cortesía distante, pero su mente parecía estar en otro lugar. Su mirada se perdía en la distancia, sus pensamientos eran una fortaleza inexpugnable. Una noche, la angustia me venció. Mientras ella dormía, o fingía dormir, me levanté y encendí la computadora. El historial de búsqueda era un laberinto de términos legales y burocráticos que me helaron el corazón. ¿Cómo solicitar la custodia completa de un hijo? Estatus legal de un hijo ciudadano con un padre indocumentado. Ayudas del gobierno para madres solteras. Proceso de deportación por denuncia anónima. Cada frase era un puñetazo en el estómago. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No podía entenderlo. ¿Denuncia? ¿Deportación? ¿Madre soltera? Las palabras bailaban frente a mis ojos, formando una narrativa de terror que no encajaba con la mujer que dormía en mi cama. Cerré la computadora con las manos temblorosas y volví a la cama, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, tratando de darle sentido a lo que había leído, tratando de convencerme de que había una explicación inocente, que estaba malinterpretando todo. Quizás estaba investigando para ayudar a alguna amiga, a alguna conocida. Me aferré a esa idea como un náufrago a una tabla. Los días siguientes viví en una especie de niebla, observando a mi esposa como si fuera una extraña. Cada uno de sus gestos, cada palabra, la analizaba buscando una doble intención. La veía jugar con Mateo, besarlo, cuidarlo con la misma ternura de siempre, y mi corazón se confundía. ¿Cómo podía la misma mujer que le construía castillos de cartón a nuestro hijo estar buscando información sobre cómo separarlo de su padre? La dualidad era monstruosa, incomprensible. Intenté confrontarla, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Tenía miedo. Miedo de que, al verbalizar mis sospechas, éstas se hicieran reales. La noche en que todo se rompió fue una noche de martes anodina. Volví a casa después de mi turno en el edificio de oficinas, más cansado de lo habitual. Llevaba en mi mochila un pequeño coche de bomberos que había encontrado en la calle, casi nuevo. Sabía que a Mateo le encantaría. Al entrar, el silencio me golpeó con una fuerza física. No había música, no se oía la televisión, ni siquiera los balbuceos de Mateo. La luz de la cocina estaba encendida, arrojando un resplandor amarillento sobre la estancia. Elena estaba sentada a la mesa, exactamente como en mis peores pesadillas. Tenía las manos entrelazadas sobre la superficie de madera, la espalda perfectamente recta. Su rostro estaba desprovisto de toda emoción. Era una máscara de serenidad que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito o lágrima. Dejé la mochila en el suelo con un ruido sordo. El cochecito de bomberos se cayó, rodando hasta sus pies. Ella no bajó la mirada. Sus ojos estaban fijos en los míos, y en ellos vi una resolución fría como el acero. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz era tranquila, mesurada, como si estuviera a punto de discutir el menú de la cena. «¿Dónde está Mateo?»
Fue lo único que acerté a preguntar, con la garganta seca. Está en casa de una vecina. Quería que habláramos solos. Me senté frente a ella. La mesa de madera entre nosotros se sentía como un océano. El aire estaba tan quieto que podía escuchar el zumbido del refrigerador y los latidos acelerados de mi propio corazón. Supe, con una certeza absoluta y devastadora, que el hombre que había salido de ese apartamento por la mañana ya no volvería a entrar. El hogar que conocía, la vida que amaba, todo estaba a punto de desvanecerse en el aire, consumido por el silencio calculador de la mujer que tenía enfrente. La tormenta, después de tantos días de amenazante quietud, estaba finalmente sobre nosotros. «He encontrado una solución», repitió Elena, y la palabra «solución» sonó en mis oídos como una sentencia. No había un ápice de duda en su voz, ni una pizca de la calidez que yo tanto amaba. Hablaba como una ejecutiva presentando los resultados de un estudio de mercado, con una claridad y un desapego que me partieron el alma. Comenzó su exposición de manera metódica, como si hubiera ensayado el discurso una y otra vez en su cabeza. Me explicó que llevaba meses, no semanas, sino meses, sumergida en una investigación exhaustiva. Había hablado con trabajadores sociales, había consultado foros en línea para padres en situaciones similares, había leído cada folleto y cada página web gubernamental que había caído en sus manos. Su conclusión era, según ella, irrefutable. El núcleo de su argumento era yo. Mi amor, mi trabajo, mi presencia, todo quedaba eclipsado por una sola palabra: indocumentado. Para ella, esa palabra se había convertido en un sinónimo de obstáculo, de limitación, de un techo de cristal que impedía a nuestro hijo, un ciudadano de pleno derecho, acceder a un futuro mejor. Con una lógica que me resultaba ajena y monstruosa, me detalló su plan. Era una estrategia de 2 pasos, simple en su concepción y brutal en su ejecución. El primer paso era eliminarme de la ecuación familiar. El segundo, y la consecuencia directa del primero, era que ella se convirtiera, a los ojos del sistema, en una madre soltera. «No lo entiendes», me dijo, inclinándose ligeramente sobre la mesa, como si intentara hacerme partícipe de su revelación. Ser una madre soltera con un hijo ciudadano abre un mundo de posibilidades. Hay programas de vivienda prioritarios, subsidios alimenticios, que nos permitirían llenar el refrigerador sin tener que mirar las etiquetas de los precios. Hay becas educativas, programas de cuidado infantil gratuitos que me permitirían a mí estudiar o conseguir un trabajo mejor. Mateo podría tener acceso a los mejores colegios, a actividades extraescolares que ahora mismo ni soñamos con poder pagar. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con una especie de fervor visionario. No estaba describiendo una traición, estaba describiendo un paraíso, un futuro dorado para nuestro hijo. Y en ese futuro, yo era el precio de la entrada. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre nosotros. Intenté interrumpirla. Intenté apelar a la mujer de la que me había enamorado, la que se reía de mis malos chistes y me abrazaba por las noches. «Elena, por favor», le supliqué, con la voz rota. «Somos una familia. Podemos superar esto juntos. Encontraremos otra manera. Ahorraremos más. Trabajaré más horas. Buscaré un abogado». Ella negó con la cabeza, con una sonrisa de compasión que me resultó más hiriente que un insulto. «Has estado diciendo eso durante años», replicó, y su voz, aunque suave, estaba cargada de un pragmatismo cruel. «Y te creo. Sé que trabajarías hasta que tus manos sangraran por nosotros. Pero tu esfuerzo no puede cambiar las reglas. Las reglas dicen que tu estatus nos perjudica. Es un lastre. Por más que te esfuerces, siempre serás un riesgo. El riesgo de que un día te detengan en un control de tráfico y no vuelvas a casa. El riesgo de que nos desalojen si un propietario descubre tu situación. El riesgo de que Mateo crezca con miedo y con menos oportunidades que los demás niños. Yo no estoy dispuesta a que mi hijo viva con ese riesgo». Fue entonces cuando pronunció la frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la justificación final de su acto. «No lo hago por odio hacia ti», dijo, y por primera vez, su mirada pareció buscar la mía, no para conectar, sino para asegurarse de que su mensaje fuera recibido con la claridad con la que había sido concebido. «Lo hago por amor a él. Es un sacrificio necesario por el futuro de nuestro hijo. A veces,
El amor exige tomar decisiones difíciles, decisiones que duelen. Sacrificio. La palabra resonó en la cocina silenciosa. Mi vida, mi amor de padre, mi lugar en mi propia familia, todo reducido a un sacrificio necesario. En su mente, había transformado un acto de traición en un acto de heroísmo maternal. Se había convencido a sí misma de que su plan no era egoísta ni cruel, sino una estrategia noble y valiente. Me di cuenta de que no estaba hablando con mi esposa. Estaba hablando con una extraña que había ocupado su cuerpo, una estratega que había sopesado los pros y los contras y había llegado a la conclusión de que yo era una inversión sin retorno. El prejuicio no solo venía del sistema que ella tanto había estudiado, venía de ella misma. Me había perfilado, me había juzgado y me había sentenciado. Mi valor como persona, como compañero, como padre que le leía cuentos a su hijo y le curaba las rodillas raspadas, había sido borrado. Solo quedaba mi estatus legal, una etiqueta que me definía y me condenaba. Me levanté de la silla, sintiendo un mareo abrumador. Caminé hasta la ventana, dándole la espalda. No quería que viera las lágrimas que empezaban a quemarme los ojos. Afuera, la vida seguía su curso normal. Los coches pasaban, las luces de otros apartamentos se encendían. Era surrealista que el mundo no se detuviera mientras el mío se hacía añicos. ¿Y qué hay de Mateo?, pregunté, con la voz ahogada. ¿Qué le vas a decir? ¿Que su papá se sacrificó por su futuro? ¿Que lo abandonó para que pudiera tener mejores juguetes? Él es pequeño. No lo recordará, respondió ella desde la mesa. Y cuando sea mayor, lo entenderá. Entenderá que su madre hizo todo lo posible para darle la vida que se merece. En ese momento, comprendí la verdadera profundidad del abismo que nos separaba. No era solo un desacuerdo, era una diferencia fundamental en nuestra forma de entender el mundo, el amor y la familia. Para mí, la familia era presencia, era estar juntos en las buenas y en las malas, era el calor de un abrazo. Para ella, se había convertido en una ecuación, en un cálculo de beneficios y pérdidas. Y en su contabilidad final, mi ausencia producía un superávit. No había nada más que decir. Cualquier argumento mío sería inútil. Su decisión no era emocional, era lógica. Y contra una lógica tan fría y deshumanizada, el corazón no tiene defensa posible. La ejecución de su plan fue tan eficiente y desapasionada como su concepción. No hubo una escena dramática, ni maletas arrojadas por la escalera. Todo transcurrió con la frialdad de un procedimiento administrativo. 2 días después de nuestra conversación en la cocina, un jueves por la mañana, tocaron a la puerta. Yo estaba preparando el desayuno para Mateo, cortando una banana en trocitos pequeños, como a él le gustaba. Elena abrió. Eran 2 hombres con uniformes sobrios y una expresión neutra. No dijeron mucho. Mencionaron mi nombre, presentaron un documento y me pidieron que los acompañara. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Mi mirada se cruzó con la de Elena, que estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. En su rostro no había triunfo, ni siquiera alivio. Solo una especie de resignación vacía, como si estuviera observando el resultado inevitable de una fórmula matemática. La traición no fue el golpe en la puerta, sino esa mirada. La mirada de la persona que había jurado protegerme, observando impasible cómo mi mundo se desmoronaba por una orden que ella misma había puesto en marcha. Mi mayor angustia fue Mateo. Estaba sentado en su silla alta, golpeando la bandeja con una cuchara de plástico, ajeno a la catástrofe que se desarrollaba a su alrededor. Cuando uno de los hombres me tomó suavemente del brazo, la atención de Mateo se centró en nosotros. Su ceño se frunció en una expresión de confusión. «¿Papá?», dijo, con su media lengua. Me arrodillé frente a él, ignorando a los oficiales por un instante. Le acaricié la mejilla y le di un beso en la frente. El olor de su cabello, una mezcla de champú de bebé y sueño, se me clavó en la memoria. «Papá tiene que salir un momento, campeón», le dije, luchando por mantener la voz firme. «Pórtate bien con mamá. Te quiero mucho». Sus ojitos, 2 pozos de inocencia, me miraron sin comprender. Esa imagen, la de su rostro confundido mientras me veía alejarme por el pasillo, se convirtió en mi infierno personal, una escena que se repetiría en mis pesadillas durante años. El lugar al que me llevaron era un no lugar, un centro de detención con paredes grises,
luces fluorescentes que nunca se apagaban y un aire impregnado de desinfectante y desesperanza. Mi identidad fue reemplazada por un número. Dejé de ser un cocinero, un conserje, un padre, un esposo. Me convertí en un expediente, en un caso. Estaba rodeado de hombres de todas las edades y nacionalidades, cada uno con una historia de sueños rotos similar a la mía. Compartíamos el mismo limbo, la misma incertidumbre, la misma sensación de ser invisibles para el mundo exterior. Los días eran una monotonía aplastante, una repetición de recuentos, comidas insípidas y horas vacías. El tiempo perdía su significado. Las noches eran lo peor. En la oscuridad del dormitorio comunal, el silencio era perforado por los sollozos ahogados de hombres que extrañaban a sus hijos, a sus esposas, a sus vidas. Yo no lloraba. Me negaba a darles esa satisfacción. En cambio, me quedaba despierto, con los ojos abiertos, repasando cada detalle de mi vida con Elena, buscando una señal, una advertencia que se me hubiera pasado por alto. Pero no la encontraba. Solo veía amor, risas y planes de futuro. La traición era tan incomprensible que mi mente se negaba a aceptarla del todo. Elena me llamó un par de veces. Las llamadas eran surrealistas. Su voz sonaba lejana, no solo por la mala calidad de la línea, sino por el abismo emocional que nos separaba. Me hablaba con un tono práctico, casi alegre, como si me estuviera llamando desde un viaje de negocios. Hoy he llenado la solicitud para el subsidio de vivienda, me contaba. Me han dicho que, como madre soltera, tengo muchas posibilidades de que me la aprueben rápido. Oh, he inscrito a Mateo en una lista de espera para una guardería muy buena. Es uno de los beneficios del programa de asistencia. Escucharla era una forma de tortura. Mientras yo estaba encerrado, viendo mi vida desintegrarse, ella estaba construyendo una nueva sobre los escombros de la nuestra, y me lo narraba como si esperara que me alegrara por su progreso. ¿Y Mateo?, le preguntaba yo, cada vez. ¿Cómo está? ¿Pregunta por mí? Está bien, respondía ella, siempre con la misma respuesta evasiva. Los niños se adaptan. Le he dicho que papá está en un viaje de trabajo muy largo. Un viaje de trabajo. Esa era la narrativa que había construido para nuestro hijo. Una mentira piadosa que, en realidad, era una crueldad. Le estaba enseñando a vivir sin mí, a normalizar mi ausencia. En una de esas llamadas, no pude más. La desesperación se abrió paso a través de mi autocontrol. «Elena, ¿te das cuenta de lo que has hecho?», le grité al teléfono, atrayendo las miradas de los otros detenidos. ¿Crees que un apartamento más grande o una escuela de lujo pueden reemplazar a un padre? Estás rompiendo a tu hijo por dentro. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz era fría. Estoy haciendo lo que es mejor para él a largo plazo. Tú no puedes verlo ahora, pero algún día, cuando él vaya a la universidad gracias a esto, lo entenderás. Y colgó. Esa fue la última vez que hablamos. Me di cuenta de que era inútil. Ella vivía en una realidad diferente, una en la que el fin justificaba cualquier medio, por doloroso que fuera. Se había aferrado a su lógica con la fe de un fanático, y no había nada que yo pudiera decir o hacer para hacerle ver el daño irreparable que estaba causando. Me quedé solo, en ese mundo gris, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. El prejuicio no solo me había encerrado físicamente, me había despojado de mi papel más importante, el de ser padre, y lo había hecho con el beneplácito y la colaboración de la persona en la que más confiaba en el mundo. Pasaron meses que se sintieron como años en aquel limbo gris. La desesperanza era una compañera constante, un peso que amenazaba con aplastarme cada mañana. Vi a muchos hombres rendirse, firmar su deportación voluntaria, cansados de luchar contra un sistema diseñado para desgastarte. Estuve tentado a hacerlo. La idea de volver a mi tierra, a lo conocido, era atractiva. Pero entonces, en la oscuridad de la noche, aparecía el rostro de Mateo, su mirada confundida en el pasillo de nuestro apartamento, y sabía que no podía rendirme. Luchar no era solo por mí, era por él. Era para que un día, cuando fuera mayor, supiera que su padre no lo había abandonado, sino que había luchado con uñas y dientes para volver a su lado. La ayuda llegó de la forma más inesperada. A través de un programa de asistencia legal pro bono, me asignaron una abogada. Era una mujer joven,
con una energía inagotable y una mirada fiera que parecía ver más allá de mi uniforme de detenido y mi número de expediente. Se sentó frente a mí en la sala de visitas y me escuchó. Le conté toda mi historia, desde el día en que conocí a Elena hasta la llamada final desde el centro de detención. No me juzgó. Simplemente escuchaba, tomaba notas y asentía de vez en cuando. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo: «Tu caso es complicado, pero no es imposible. La denuncia de tu esposa es un factor en contra, pero el hecho de que seas el padre de un ciudadano nos da una oportunidad. Vamos a luchar». Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. El proceso fue una montaña rusa de emociones. Hubo audiencias, aplazamientos, montañas de papeleo y momentos en los que parecía que todo estaba perdido. Mi abogada fue mi ancla. Celebraba cada pequeña victoria y me animaba después de cada revés. Recopiló testimonios de mis antiguos jefes, que hablaron de mi responsabilidad y mi ética de trabajo. Consiguió cartas de vecinos que atestiguaban mi carácter y mi dedicación como padre. Poco a poco, con una paciencia y una tenacidad que nunca dejaré de admirar, fue construyendo un caso sólido. Demostró que mi presencia en la vida de mi hijo era fundamental para su bienestar, un argumento mucho más poderoso que cualquier beneficio económico que mi ausencia pudiera generar. El día que el juez dictó su resolución fue el día que volví a nacer. Cuando escuché las palabras que me concedían el derecho a permanecer en el país y regularizar mi situación, no pude contener las lágrimas. Lloré por los meses perdidos, por el dolor, por la injusticia, pero sobre todo, lloré de alivio. Abracé a mi abogada con una gratitud que las palabras no podían expresar. Al salir del tribunal, el sol en mi cara se sintió como una bendición. El aire olía a libertad. Era libre. Mi primer pensamiento, mi única prioridad, fue Mateo. Tardé unas semanas en organizar mi nueva vida. Encontré un trabajo, alquilé una pequeña habitación y con la ayuda de mi abogada inicié el proceso legal para establecer un régimen de visitas. El primer reencuentro fue en un parque, un terreno neutral. Lo vi llegar de la mano de Elena. Había crecido tanto. Ya no era el bebé que recordaba, sino un niño pequeño que caminaba y hablaba con más soltura. Mi corazón latía desbocado. Cuando me vio, se detuvo y se escondió detrás de las piernas de su madre. Me miró con curiosidad, como a un extraño. Ese momento fue más doloroso que cualquier día en el centro de detención. Me arrodillé para estar a su altura y le sonreí. «Hola, campeón», le dije, con la voz temblorosa. «Soy yo, papá». Saqué de mi bolsillo un coche de bomberos, similar al que le había comprado el día que me llevaron. Sus ojos se iluminaron al ver el juguete. Lentamente, se acercó y lo tomó de mi mano. Fue el comienzo. Un comienzo lento, difícil, pero un comienzo al fin. Reconstruir nuestro vínculo ha sido el trabajo más arduo y gratificante de mi vida. Ha requerido una paciencia infinita, innumerables visitas al parque, helados compartidos, cuentos leídos por teléfono y la firme promesa de que nunca más me iría. Poco a poco, la memoria de su corazón ha ido despertando. Hoy, cuando corro a abrazarlo, ya no duda. Me llama papá, con una naturalidad que es música para mis oídos. A veces, cuando recojo o dejo a Mateo, intercambio unas palabras con Elena. La hostilidad ha desaparecido, reemplazada por una especie de tregua melancólica. Su gran plan no funcionó como esperaba. Me enteré por terceros que, si bien recibió algunas ayudas gubernamentales, estas nunca fueron suficientes para compensar la soledad y la abrumadora responsabilidad de criar a un hijo sola. La burocracia, las citas constantes, la sensación de ser examinada y juzgada por el mismo sistema al que había recurrido, todo ello le pasó factura. El apartamento más grande que consiguió se sentía vacío. La mejor guardería no podía responder a las preguntas de Mateo sobre por qué su papá estaba en un viaje tan largo. En sus ojos, a menudo veo un cansancio profundo, el peso de una decisión cuyas consecuencias nunca calculó del todo. Creo que finalmente comprendió, demasiado tarde, que el mayor activo de una familia no se puede medir en dólares, ni en beneficios sociales. El karma, o quizás simplemente la consecuencia lógica de sus actos,
le había devuelto el eco de su propia frialdad. Sacrificó nuestro hogar en el altar de la seguridad material, solo para descubrir que había perdido el tesoro más valioso, la unidad y el amor incondicional que nos teníamos. Se dio cuenta de que al intentar proteger a nuestro hijo de la precariedad económica, lo había expuesto a una pobreza mucho más profunda, la de crecer con un padre ausente. Y esa es una lección que la vida nos ha enseñado a ambos de la manera más dura posible. Host, mirando a la cámara. Gracias por haberme acompañado en esta historia tan personal y difícil. A veces, las decisiones que parecen más lógicas en el papel, aquellas que se toman con la cabeza y no con el corazón, pueden causar las heridas más profundas e inesperadas en las personas que más amamos. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invito a que hagas clic aquí para ver otro relato que, estoy seguro, también te tocará el corazón. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal para que nuestra comunidad siga creciendo y no te pierdas ninguna de las historias que tenemos para ti. Formar parte de este espacio significa mucho para mí. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho y valora a las personas que tienes a tu lado.